Hola, bienvenidos a nuestro canal Cricket Profes. En este video vamos a hablar acerca de la descomposición de una fuerza. Componentes rectangulares de una fuerza. Cuando se quiere descomponer una fuerza en dos componentes que sean perpendiculares entre sí, se usan los ejes cartesianos ortogonales, X e Y, donde el punto de aplicación de dicha fuerza coincide con el origen de coordenadas. De forma general nos está diciendo, si tenemos una fuerza que no coincide con los ejes, nosotros tenemos que descomponer esta fuerza en sus ejes cartesianos, X y Y. Por lo que, de forma inicial, vamos a trazar líneas de guía y aquí podemos observar que se ha formado un rectángulo. A partir del origen, se van a trazar dos vectores, uno en el eje Y, otro en el eje X. Como en este segundo momento, si tú puedes observar, se ha trazado desde el origen dos vectores, que en este caso, este vector sigue siendo el vector fuerza, y aquí se descomponen dos vectores en sus componentes rectangulares, que llamaremos uno, como se encuentra en el eje X, llamaremos Fx. Este vector se encuentra en el eje Y, llamaremos Fy. Como podemos observar aquí, en este rectángulo, se han formado internamente también dos triángulos. Para deducir las fórmulas que vamos a utilizar, vamos a trabajar con el triángulo el cual se ha trazado desde el eje X. Para trabajar con el triángulo que se forma con el eje X, vamos a proyectar el vector Fy en esta parte, por lo que también podemos llamarlo Fy. De forma general podemos observar que tenemos un triángulo con sus vectores F, Fx y Fy. En un triángulo rectángulo podemos trabajar con razones trigonométricas, hablando de ellas como el seno. En este caso estamos trabajando con el ángulo θ, colocamos seno del ángulo θ, que por definición sabemos que es equivalente a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, también otra relación que vamos a utilizar, el coseno, por definición cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, cada una de estas dos relaciones son las cuales nosotros vamos a tener que utilizar para descomponer y encontrar la equivalencia de sus vectores en el eje X y en el eje Y. De la siguiente forma: seno del ángulo θ, cateto opuesto de este ángulo va a ser el lado opuesto al ángulo, en este caso Fy, fuerza en Y. Sobre hipotenusa, la hipotenusa sigue siendo la fuerza. Debajo vamos a deducir. Queremos saber a qué es equivalente la fuerza en Y. Para ello vamos a despejar nuestra fuerza en Y, por lo que la fuerza que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda fuerza por seno del ángulo es igual a fuerza en Y. Y esta es una de las relaciones que nosotros vamos a utilizar, por lo que Fy en nuestra descomposición será F por seno del ángulo. El coseno del ángulo θ habíamos dicho que es cateto adyacente. En nuestro triángulo rectángulo el cateto adyacente será la fuerza en X sobre hipotenusa, la fuerza. De igual forma, queremos encontrar la equivalencia de nuestra fuerza en X, por lo que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda fuerza por coseno del ángulo es equivalente a la fuerza en X. Teniendo así nuestra segunda relación de equivalencia. De esta forma, cuando nosotros trabajemos en dinámica o en estática, Fx va a tener la equivalencia de la fuerza por el coseno del ángulo θ.
Una vez deducidas estas fórmulas, vamos a proceder a realizar ejercicios. Tenemos nuestro ejercicio número 1. La fuerza de 50 newtons con un ángulo de 30 grados y encontrar los valores de las fuerzas en sus componentes rectangulares. Por lo que aquí tenemos nuestro gráfico, nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y, tenemos nuestra fuerza y el ángulo de inclinación de esta fuerza. Tenemos que descomponer esta fuerza en sus componentes rectangulares, es decir, hallar sus vectores fuerza en el eje X y su vector fuerza en el eje Y. Muy bien, entonces como mencioné, tenemos que hallar sus vectores fuerza en el eje X, su vector fuerza en el eje Y, y así vamos a descomponer. En base a la deducción anterior, vamos a trabajar con estas relaciones. Fuerza por seno del ángulo es equivalente a fuerza en Y, fuerza por coseno del ángulo es equivalente a fuerza en X. Fuerza en Y es igual a la fuerza por seno del ángulo, que me queda de la siguiente forma, reemplazando 50 newtons por seno del ángulo, en este caso 30 grados, y tenemos que 25 newtons, por lo que la fuerza distribuida en el eje Y ha sido equivalente a 25 newtons. La fuerza en el eje X, que es equivalente a fuerza por coseno del ángulo, reemplazando me queda 50 newtons por coseno de 30 grados. Muy bien, entonces culminamos. Fuerza en X, la fuerza distribuida en el eje X, 50 newtons por coseno de 30 grados, me queda un resultado de 43.30 newtons, por lo que podemos mencionar lo siguiente. En el ejercicio nos da una fuerza de 50 newtons con un ángulo de inclinación de 30 grados y nos pedía descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares, para lo cual podemos deducir que la fuerza distribuida en sus ejes en el eje Y ha sido equivalente a 25 newtons y su fuerza distribuida en el eje X ha sido de 43.30 newtons. Te hemos dejado también para que practiques en tu casa 3 ejercicios en lo cual tú vas a poder realizar la descomposición de fuerzas tal como hemos realizado en este video. Esperando que te haya gustado, muchas gracias por tu atención. Hasta luego.